En este video vamos a discutir la implementación de un indicador binario de dato faltante. Un indicador de ausencia es, en esencia, una variable binaria adicional que se agrega que indica cuáles de las observaciones presentan datos ausentes para una variable determinada. Y este indicador se puede agregar tanto para variables numéricas como para variables categóricas. Para ilustrar esto con un ejemplo de una variable numérica, vemos aquí tenemos la variable precio y tiene algunas observaciones con datos faltantes. Entonces lo que hacemos es introducir un indicador binario que va a tener 0 para todas aquellas observaciones donde originalmente había un valor y 1 en aquellas observaciones en donde hay un dato faltante. Pero si miras esta variable, te vas a dar cuenta que lo que pasa todavía es que la variable original sigue teniendo los datos faltantes. Entonces, esta variable, así como está, no la podemos utilizar con scikit-learn porque a scikit-learn los valores nulos no le gustan. Entonces, no nos queda otro remedio que reemplazar estos valores luego de agregar el indicador binario con otro valor, utilizando otras de las técnicas que hemos discutido hasta ahora. Y para este ejemplo, lo que decidimos hacer es reemplazar esos valores con la media de la variable. Si la variable es categórica, en lugar de numérica, se agrega el indicador binario que indica 0 si el valor original existe o 1 si el valor original es nulo, como ves acá, y luego se reemplaza el valor original por la categoría más frecuente. El indicador de ausencia se usa en conjunto con técnicas que asumen que los datos ausentes están ausentes de manera aleatoria. Es decir, si la variable es numérica, el indicador binario se usa de manera conjunta con la sustitución por la media, la mediana o la moda para una variable categórica, o en ambos casos se puede usar de manera conjunta con sustitución por muestra aleatoria. Los supuestos para agregar un indicador binario es que los datos no faltan de manera aleatoria. Entonces hay que indicarlo de alguna manera y se indican con este indicador binario. El indicador binario sirve en el caso de que los datos ausentes de alguna manera estén relacionados con el target del modelo que queremos crear. Las ventajas es que es muy sencillo de agregar un indicador binario, captura la importancia de los datos ausentes si es que son importantes y puede ser integrado cuando hacemos el despliegue del modelo en los sistemas online. Hay unas cosas que hay que tener en cuenta cuando utilizamos esta técnica y es que agregamos un indicador binario por cada variable que presente datos faltantes. Es decir, termina extendiendo el espacio de variables del set de datos de una manera considerable si tenemos muchas variables y muchas de ellas tienen datos faltantes. La variable original todavía necesita ser sustituida por alguna otra técnica si queremos utilizarlo en modelos de predicción, y una cosa que hay que tener en cuenta es que si agregamos muchos indicadores binarios para muchas de nuestras variables, es posible que muchos de los indicadores binarios terminen siendo idénticos o muy similares, o en otras palabras, que estén altamente correlacionados. Y esto va a afectar la performance del modelo. Como mencioné hace unos cuantos videos, cuando estábamos hablando de las técnicas de imputación por la mediana y la media, la sustitución por la mediana, la media o la moda, en caso de variables categóricas, se suele hacer conjuntamente con el agregado de indicadores de ausencia, es decir, de los indicadores binarios que discutimos en este video, porque esto captura dos aspectos importantes. El primero es que si los datos estaban ausentes de forma completamente aleatoria, y entonces es válido asumir que el valor original debe haber sido similar al valor de la mayoría de las observaciones, las técnicas de media, mediana y moda capturan este aspecto, pero si los valores faltantes no estaban faltantes de manera aleatoria, entonces la implementación del indicador binario puede también capturar este aspecto. Por esta razón, estos métodos son ampliamente utilizados tanto en la industria como en competencias de ciencias de datos. Como siempre, hay un Jupyter Notebook adjunto a este video en donde te mostramos cómo implementar un indicador binario de ausencia con pandas y NumPy
acompañado de la sustitución por la mediana. Las partes más destacadas del código son básicamente estas que te muestro acá. Vamos a utilizar otra vez el Titanic como set de datos y lo que vamos a hacer es agregar un indicador binario en el train y en el testset para la variable edad, y para ello utilizamos un método where de NumPy que lo que hace es escanear la variable edad y si el valor es nulo, entonces agrega un 1, si no es nulo, le agrega un 0. De esta manera creamos un indicador binario con NumPy. Y una vez que hicimos esto, procedemos a reemplazar los valores faltantes en la variable edad con la media de la variable edad calculada del set de entrenamiento y reemplazando con este valor tanto el set de entrenamiento como el set de testeo. Eso es todo por este video. Chequea ahora el Jupyter Notebook y nos vemos en el próximo.